La copa de bendición que tomamos, la comunión de la sangre de Mesías, el maná que partimos, juntos recordamos la comunión en su cuerpo, unámonos en alegría. De él hemos recibido salvación, porque por Adán todos mueren. Por ahí se ve bien. Y pues bueno, hay, pues no sé, a veces cierta concepción de que cuando queremos ver los Elohim o entender qué es Elohim como tal, pues hay que irnos a muchos textos en la Biblia como tal. No espero cubrir todo lo que podamos realmente cubrir el día de hoy, pero de una manera u otra espero que sí podamos entender un poquitico más lo que sabemos que es Elohim, que no se refiere solamente a una entidad celestial, sino a la naturaleza de un ser celestial o espiritual. Todo esto comprende más que todo la Tanaj, el Antiguo Testamento. Y lo doy de introducción porque cuando venimos a ver el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, esa naturaleza del reino celestial también ya trasciende lo material o nuestra carne. Por eso es que dice el Mesías, el reino de los cielos está entre ustedes. Esa naturaleza celestial es pues evidentemente hacer la justicia, la misericordia y preservar la vida. Somos hijos de la vida, del Padre de la vida, entonces precisamente pues también se entiende y se debe comprender de esa manera. Eh, el concepto del Nuevo Testamento es una reconstrucción de lo que pasó en el Antiguo Testamento. En otra manera de entenderlo es el inicio de esos cielos y tierra nueva, o el empezar a retomar lo que se había perdido en el Edén, ¿verdad? Entonces, ay, por acá me estoy perdiendo, yo creo que esto no va a poderlo. Vamos a ver si puedo con esto. Entonces sí, generalmente en algunos círculos se comprende que lo que se tiene como Elohim no son dioses, sino hombres o son los jueces. Vamos a pasar por ese contexto. Y entonces que como son jueces, pues entonces Elohim puede ser un juez, puede ser tú, puedo ser yo. En el contexto del Antiguo Testamento no siempre es así. En el Nuevo Testamento, como les digo, sí tiene más esta función que ni siquiera el Antiguo Testamento. En observaciones previas, pues todos tenemos momentos cruciales en la vida, puntos de inflexión críticos donde a partir de un momento nada vuelve a ser igual. En el momento que nos acercamos a la Torá, empezamos a entender muchos de los conceptos hebraicos, o bueno, no solamente hebraicos, también acadios, ugaríticos, fenicios, egipcios, entender el concepto de cómo eran las sociedades antiguas, qué tenían en sus cabezas, cómo era que su sociedad se desarrollaba, cómo comían, etcétera. Entonces, como que ya dejamos de simplemente leer la Biblia por un concepto religioso, sino que ya empezamos a ahondar en muchas cosas que enriquecen nuestro entendimiento de qué es la Biblia, de qué se trata, qué creían los profetas, los israelitas, generalmente, ¿no? Entonces muchas de esas cosas no volvemos a hacer igual. Por ejemplo, cuando salimos de las iglesias a falta de una relación más estrecha con la Torá, porque pues negar los mandamientos o el culto a cultos idolátricos que se manejan tanto entre la religión. Entonces, uno de esos momentos en nuestra vida se produce cuando descubrimos la palabra Elohim. Entendemos que Elohim es el Padre, como lo dice él, no solo somos nosotros Elohim, sino que es el Elohim de los Elohim, o el dueño, el Señor de los señores, en otro aspecto. Este comentario que está aquí abajo es el doctor Michael Heiser, es en su libro El Reino Sobrenatural, es uno, tiene una serie de libros muy buenos, es un académico con un doctorado en lenguas semíticas, un PhD en lenguas semíticas y en hebreo de la Universidad de Jerusalén. No es cualquier, lingüísticamente, filológicamente hablando,
no es cualquier gato revolcado, él sabe tanto hebreo como cualquier rabí, sabe tanto griego como muchos cristólogos. La diferencia es que el doctor Michael Heiser sí se desentendió mucho de la tradición cultural evangélica, porque creció en el cinturón bíblico aquí en los Estados Unidos. Dice él, pronto descubrí que el terreno que exploraba era un lugar donde los evangélicos, pongo ahí una línea porque habían temido adentrarse, donde no es un terreno que no se estudia mucho, según el doctor Michael Heiser. Las explicaciones que encontré de eruditos evangélicos eran alarmantemente débiles y en su mayoría sostenían que los dioses, Elohim, eran solo hombres, anuncios judíos, ancianos judíos, entre otros. Por eso es que lo vemos dentro de las raíces hebreas y por eso subrayé los evangélicos, porque esta teoría esta, estas afirmaciones o que el versículo hace referencia a la Trinidad, porque como es Elohim, ustedes van a leer en el principio creó Dios y como Dios es Elohim, entonces entienden que la multipluralidad de la palabra Elohim les cabe a ellos la Trinidad. A pesar de que es cristiano, él no le cabe eso en la cabeza y a pesar de que es cristiano, sí hay que saber también filtrar muchas cosas porque de una manera u otra, pues él tampoco guardaba Torah, cosa que nosotros sí hacemos, cosa que nosotros creemos en la justicia, en la misericordia y en los mandamientos que el Padre ha puesto delante de nosotros para que nosotros sigamos el camino siguiendo a nuestro Señor y Redentor Yeshua. Y entonces él dice, sabía que ninguna de estas dos afirmaciones podría ser correcta y haciendo específicamente no solamente sobre la idea de qué es Elohim, sino en un comentario en el Salmo 82, en el Salmo 82 como tal. Entonces, hasta el día de hoy nosotros vagamente, y digo vagamente porque pues cada uno tiene un ritmo de estudio, compartimos cosas, ¿no? Y pues a la manera como cada quien se entiende delante del Padre. Si hay preguntas, déjenlas al final y miramos qué podemos convertir para poder responder. No espero responder todo, es un tema que yo creo que cada quien sí debe hacer su propia investigación pero más sin embargo, pues que les sirva de sustento de alguna manera. No en todo vamos a estar de acuerdo, lo sé, y no es motivo de contención, sino de tratar de edificarnos los unos con los otros, porque puede ser espinoso, lo hemos dicho, lo he estado diciendo bastante, incluye muchos subtemas y lo he venido haciendo desde que hemos venido compartiendo. Entonces, hasta el punto de vista, hasta el, perdón, hasta este punto de nuestra conversación, pues hemos hablado del consejo divino, de los dioses, de los ángeles, mensajeros de la Biblia, ¿no? Del Dios único de Israel y su único Hijo. A ciertos miembros del consejo divino se les llama explícitamente dioses o Elohim, ¿no? Lo que vamos a ver y por qué la palabra Elohim es tan importante y fundamental entender no solamente la palabra, sino lo que el contexto, en el contexto en el cual está puesta la palabra y no solamente la palabra en sí misma, porque se puede hacer un trabajo semántico, es que el Strong dice aquí, es que el Moisés Chávez dice allá, pero resulta y pasa que ese pensamiento académico modernista no encaja dentro del pensamiento israelita de hace 2600 años. Entonces, sí, se les llama Elohim en todas las Santas Escrituras, en el texto inspirado por el Padre Celestial por medio de Ruach HaKodesh, pero estos dioses eran inferiores a Yah, al más alto, al Dios de Israel y a su único gobernante, el Hijo. Para la fidelidad, para la fe, para la certeza, para la verdad, del israelita no hay problema para el Padre compartir atributos con criaturas inferiores que ha creado. Y eso lo vemos y los entendemos cuando hay muchos textos en los cuales se entienden que las funciones de los mensajeros, em, como ángeles, la palabra que se tradujo en la Septuaginta, como ángeles angeloi, em, del Malaj, entonces es entregar mensajes divinos, ¿no? Un mensajero que porta un mensaje y le entrega algo a con quien se va a encontrar. En ese tenemos ahí como ejemplo en esta parasha esta semana a los tres que se le aparecieron
a Noah en Bayera y se le aparecieron tres a Abraham. Qué casualidad, no sé si es casualidad o no, no creo que sea casualidad. Creo que el Padre nos va indicando muchas cosas a través de estas cosas y por ende entonces también quise involucrar un poquitico de lo que es el pensamiento cabalístico acerca de la porción de Bayera y lo que tiene que ser en referencia con Elohim o los mensajeros del Todopoderoso. Más adelante lo vamos a ver. Em, entonces, en estos ejemplos notables incluyen el ángel Gabriel, delante del nacimiento de Yeshua con Miriam. Se dice también que estos Elohim son ministros espirituales, espíritus ministradores enviados del Padre para ayudarnos a nosotros en el camino de la salvación a los creyentes, respondiendo oraciones, son comunicadores de, que brindan guía y protección espiritual al pueblo del Todopoderoso. No puedo ver la pantalla, entonces si algo me interrumpen. Me dicen si sigo. Repito por acá. Ok, creo que sí podemos seguir. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Entonces, ese es el servicio de los malajim, dar una porción de ayuda espiritual para el creyente, pues porque están hechos ellos para eso. Em, por muchas luces en muchas partes de las escrituras se pueden ver, ¿no? No tenemos que ser tan intrínsecos. Vemos guerreros espirituales en otro ejemplo que participan en batallas físicas inclusive, que son en sí batallas espirituales con fuerzas de la oscuridad que obstruyen el mensaje del reino de los cielos, que obstruyen la voluntad del Padre Celestial con su pueblo Israel. En muchos ejemplos vemos la batalla en los macabeos, vemos contra el principado asirio cuando viene y los defiende en el rey Ezequías, si no estoy mal, me perdonan si pronuncio mal. Em, pero entonces, más que todo es tanto un reino físico que intenta frustrar los planes del creador con ese pueblo, Israel, como una entidad espiritual dominando jerárquicamente, políticamente, una entidad terrenal para poder hacer precisamente estar en contra, en adversidad con el Padre Celestial. Tenemos el arcángel Miguel, por lo que se tiene en tradición, como un líder y como un guerrero, ¿no? Son ejecutores de juicios divinos. Tenemos también, vemos a Sodoma y Gomorra, instrumentos del juicio del Todopoderoso, participando en eventos inclusive escatológicos. Tenemos todo el Apocalipsis, donde el Malaj tocó aquí, donde el Malaj derramó allá. Como les digo, no voy a tratar de extenderme tanto, podríamos, pero pues tampoco es la idea de que no sobreabundemos con información que muchos pueden ustedes obtener en sus escrituras y que constantemente otros con más autoridad dentro del reino de los cielos rodean la majestad del Todopoderoso, que están constantemente sirviendo, alabando al Padre, adorando al Padre, entiéndase la concepción de la palabra, es manifestando su majestad, ¿no? Kadosh, 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 santo, santo, santo. Entonces, para una mente dogmática, para una persona que manifieste un pensamiento religioso, puede ser contraproducente llegar a entender la angeología o los pensamientos de los seres espirituales porque dirán que eso es puro paganismo del gnosticismo. Y no es así. El hecho de que la Iglesia Católica dentro de su tradición haya involucrado el gnosticismo como ese pensamiento esotérico de jugar con la naturaleza de las cosas terrenales para invocar cosas celestiales o poderes divinos, por eso la inclusión de poder tener que ver primero el Magen David y todo lo que encierra en su contexto y en sus ideas, em, eh, se puede llegar a generar un choque. No digo que necesariamente, pero sí puede decir, uy, vamos a hablar de ángeles, estamos sirviendo a los ángeles. No es la idea, no es el tema. La idea es entender de qué manera esos seres celestiales tanto nos sirven a nosotros como están en función del servicio del reino de los cielos bajo la autoridad del Todopoderoso.
y que los que se rebelaron, pues precisamente, como lo dice la escritura, están unos en el pozo del abismo esperando juicio por el Todopoderoso y que entonces, etcétera. Entonces sí hay que reevaluar la manera como ese sincretismo religioso, esas filosofías que niegan el reino de los cielos, em, pueden llegar a contender contra nuestra fidelidad o inclusive con si tenemos algún culto, algún santo, algún muerto, ¿no? Alguna persona que haya muerto y tengamos imágenes tratando de evocar el alma de la persona para que nos proteja, como mucho pasa dentro del catolicismo, pasa dentro del judaísmo, pasa dentro de las raíces hebreas, con muchos de los cantos litúrgicos, etcétera. Entonces, a tener en cuenta nomás, ¿no? Dentro de los contextos bíblicos, nosotros vemos, dentro del contexto bíblico estamos hablando generalmente todo lo que es la luna, media luna creciente en Canaán. Estábamos hablando desde Babilonia, Asiria, los acadios, más antiguamente, hablando del bronce medio temprano, de la edad de bronce, antes de pasar a la edad de hierro, que es donde más generalmente una vez que Josué empieza a tomar las tierras cananeas, se empieza a tomar más cuerpo el pueblo de Israel. Pero todos esos contextos de los imperios nos dan luces de muchas maneras como ellos se organizaban socialmente. Los gobernantes del antiguo Egipto se llamaban faraones en la lengua egipcia. El título bastaba con dos palabras que era para o lo que tenemos hoy en día en nuestra lengua que es paraó. Pero pues bueno, hay también que entender un poco de filología, algo que yo amo y me gusta mucho estudiar la filología. Pero bueno, ¿qué significa la gran casa o la casa del grande? Paraó o Paraó, Faraó, la casa del grande. El concepto de casa para las familias gobernantes de Egipto se basaba en una burocracia dinástica, ¿no? Ya saben, mi hijo va a ser el que va a reinar después de yo, porque yo soy el representante de Dios sobre la tierra. Ese era el pensamiento social, jerárquico, israelí, perdón, Egipto. No solamente en Egipto, en Canaán era la misma historia, en Ugarit era la misma historia, en Fenicia era la misma historia, los hititas, los rafaítas, los babilonios, los asirios, todos tenían un visir y un estado en el cual se iba organizando todo desde la cabeza, que era el que representaba al Todopoderoso, y ahí para abajo. Eso lo vemos muy bien representado en todo lo que son las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, con frecuencia nombraban a miembros de la familia para puestos claves de autoridad. En su administración, la élite, la burocracia gobernante provenía generalmente de la casa del faraón. Eran administradores y no simples mensajeros. Administradores, miembros familiares, ¿no? Y todo se mantenía dentro de casa. Este concepto de estructura era bien conocido en todo el mundo antiguo, como les decía. Eso no se basaba solamente en Egipto, ese era un concepto muy bien asentado en todas las regiones cananeas. Se basaba en una autoridad jerarquizada, un rey supremo, representante de Dios o el Dios mismo sobre la tierra, inclusive administradores de la élite, a menudo emparentados con el rey, a personal de menor rango se servía a niveles superiores de autoridad. Todos en el sistema formaban parte del gobierno, pero la autoridad del Estado estaban jerarquizados. En un ejemplo muy claro que tenemos es cuando el faraón le entrega el poder a Yosef y Yosef entrega ese poder a José para que él gobierne sobre todo Egipto. Aquí tenemos una imagen más o menos clara donde primero está el faraón, después tienen los visir, los nobles o los sacerdotes, y lo que hace el faraón con José es poner uno entre él y los nobles y los demás. Por encima de todos ellos, de él solamente estaba el faraón y debajo de él todo lo demás. Él era el representante del faraón y pues obviamente proféticamente nosotros vemos es como el Padre empodera al Mesías en esa versión profética que nosotros vemos de Génesis, como el Padre entrega el poder, la autoridad, el dominio al Mesías, y eso no quita que el Padre siga siendo el Padre y el dueño de todo Egipto, hablando de toda la tierra, ¿no? Vemos también aquí en las religiones mesopotámicas, no excluye solamente Babilonia, los acadios, los hititas,
Los rafaítas lo manejaban muy bien de esta manera, donde los altos sacerdotes representaban a los dioses o en sus casas tenían un dios protector como tal. Eran los dioses patronos de cada casa o patronos de cada ciudad. Ya no era como en Egipto. Bueno, en Egipto también pasaba de la misma manera, pero a pesar de que Egipto se dividía entre el alto y el bajo, también tenía sus dioses generales, aunque eso se malinterpreta realmente, no hay un consenso literal en el que se diga sí, Horus y Ra era el dios de todos, aunque sí hay un dios de todo en el panteón egipcio y en todos los panteones, pero pues a veces se discute mucho en la manera como se entendía ese enoteísmo en estas civilizaciones. El pueblo de Israel, pues obviamente no tenía estas cuestiones. El pueblo de Israel, bajo la protección del Todopoderoso, como nosotros sabemos, tenía más una organización en la que el Padre, bajo sus mandamientos, tenía unos encargados y todos tenían que respetarse a sí mismos em, con la misma intención, vamos. No que porque yo tuviera cierto conocimiento, cierta autoridad, y en este caso hablando de los jueces, de los sacerdotes, de los levitas, de los escribas, de los ancianos delante de la asamblea, hubieran que ser gente que dominaba sobre los demás, inclusive las cabezas de las familias de los israelitas, hablando de los jefes de tribu o los jefes de las ramas, como se designa en hebreo, estuvieran por encima de los demás israelitas. Todos eran hermanos y el único que estaba por encima de ellos era el sumo sacerdote porque era el que representaba la autoridad del Todopoderoso. En este caso podemos nosotros ver a Aarón. Y no porque él fuera, sino porque era el medio por el cual se podía hacer los procesos para acercarse al Padre Celestial, ¿no? En este caso había que ser todo lo que son los rituales levíticos, vamos a dejarlo en ese sentido, rituales levíticos, que son procesos de acercamientos para que el pueblo tuviera comunión con la santidad, con el Todopoderoso, ¿no? Y ahí el Mishkan. Muy diferente a todo esto, yo creo que nosotros entendemos que es muy diferente la manera como todos los pueblos em, adyacentes dentro del el contexto bíblico, pues siempre, aunque se diga que no tenían esclavos y por ejemplo en Egipto, hay una manera de entender de que si la opresión dentro de Egipto no se veía, se puede percibir de que mucho de lo que hemos aprendido es porque pues Hollywood ha involucrado mucho en lo que es cómo se miraban los esclavos. Los esclavos se obtenían era a través de la conquista de imperios y terrenos. Y cuando se conquistaban esos terrenos, esos eran los esclavos. Dentro de sus propias tierras, cuando la gente llegaba, no eran esclavos, eran trabajadores y servidores. Y ahí se entiende que cuando los hebreos, los hijos de Israel, llegaron a Egipto, ellos eran agricultores, todo lo que tenemos aquí a mano después, debajo de los nobles. Habían, aunque ellos no habían escribas todavía, pues sí eran trabajadores de tierras como craftsman, como hacer sillas, ¿no? Curtidores, granjeros y servidores. Ellos no eran esclavos. Cuando viene el otro faraón del Éxodo es cuando se dice que había un faraón que no conoció a Joseph. Dentro de una teoría, y esto sí se los voy a compartir de lo que yo comprendo, entiendo, dentro de una teoría, si los que conocen y saben cuando Egipto fue dominado por los, ay, se me va ahorita el nombre, hay un pueblo que dominó el pueblo de Israel, de Egipto a finales de la Edad de Bronce. Se me va ahorita rapidito el nombre de ellos. Em, pues ellos conquistaron Egipto por ese periodo. Curiosamente es el periodo en el cual estamos narrando la narrativa del Éxodo, que no es un faraón que no conoció Yosef, el servidor. Pero pues bueno, entonces yo creería que no fueron los egipcios como tales, y como les digo, es una teoría porque no lo he investigado como tal, pero pues en este andar de civilizaciones, lenguas, filología y etcétera,
es lo que vagamente voy llevando. No es el tema de hoy, pero pues solamente quería darles el comentario. En un contexto más modernista, vamos a pasar en un contexto más modernista, vamos a pasar a lo que es, y cuando digo modernista, estamos hablando desde el año 1000 en adelante, en el cual las ideas, la razón, la ciencia empiezan a tomar más valor, la lógica, las matemáticas, Baldor, la química, la alquimia, todo eso empieza a jugar en el cómo entender la naturaleza de las cosas en la Tierra. Ese es el pensamiento modernista. Nosotros en la actualidad tenemos un pensamiento postmodernista. Ya todo eso ya juega en contra de nosotros. Ya no vamos a jugar a la alquimia, ya no vamos a jugar a la química. Ya hoy estamos jugando a cosas como más intrínsecas dentro de la materia, ¿no? Y hablando científicamente. Entonces, en un concepto modernista, todo lo que se desarrolló dentro del pensamiento rabínico, en este caso Abraham de Abulafia, en su comentario a la Torá, del Tzitrei Torah, secretos de la Torá, como ellos no podían interpretar, como ellos no podían escribir más de lo que ya estaba escrito en la Torá, entonces dentro del Talmud ellos comprenden, pues se puede comentar. Y lo que se tenían como comentarios, ellos lo empezaron a tomar para ellos como si fuera ley. Y ahí tienen entonces el Zohar, ahí tienen la Kabbalah, ahí tienen el Mishneh Torah de Maimónides, que hablamos de él. Hoy vamos a ponerle una comita a Abraham de Abulafia. Como ustedes ven, está en 1280. 1280. Y en su comentario, él, acerca de lo que ha hecho Maimónides en la Guía de los Perplejos, decía, Aulafia guía al buscador en su experiencia directa con Dios. Y fíjense en lo que está diciendo, que nosotros como hombres podemos tener una conexión directa con Dios, no necesitamos de intermediarios, que a través de todas estas cualidades que había explicado Maimónides, que son los 10 atributos de la Cábala, podemos tener una conexión con Dios. Si tú te vas a buscar alguna de estas concepciones filosóficas dentro del Bir Hadashah, tú no las encuentras y lo más cercano y lo más rajatabla que nosotros podemos entender es los 9 atributos que Saúl nos marca como los dones del Ruach. Y eso que tiene que ver con que yo me siente a tener un estado de conciencia. Así es mi actitud para con mi prójimo. Ser humilde, ser sencillo, ser amoroso, ser paciente, conocerme a mí mismo. Y no estamos hablando de algo diferente. Entonces, por mucho que todos estos filósofos modernistas hubieran querido hablar, y todo lo que viene después con el barroco y la edad de las luces en el 1500, pues la gente antigua ya había pensado muchas cosas de cómo interpretar la vida. Lo único que va cambiando, como les venía diciendo, son los contextos de la evolución científica y cómo nosotros entendemos las cosas naturales alrededor de nosotros. Entonces, en la parashá de este Shabbat, para los entornos cabalísticas, hoy Bayera se llama Bayera, y entonces dice, he aquí 3 hombres. Y dice, se refiere a los 3 ángeles mensajeros que revisten de aire y descienden en este mundo en una imagen humana. Y eran 3 tal como hay 3 arriba, a continuación, que es Gesed, Geburah y Tiferet. Ellos dicen que fueron 3 ángeles los que se le presentaron a Abraham, porque la manifestación más alta del árbol sefirótico es Gesed, Geburah y Tiferet. Ahí ustedes van haciendo sus conclusiones, yo no me voy a meter en conclusiones. Lo único que sí voy a decir que en esa libertad en obediencia que el Padre nos da, si yo en mi actitud delante del Padre considero que eso es verdad, bendito sea el Padre, lo único que debería decir es que no hay autoridad más alta sobre los cielos que al que la recibió. Y ese es Yeshua. Si a ti Yeshua te enseña a amar a los demás por medio de esta filosofía, genial, pero atribúyele los derechos al Padre Celestial y que también se enfoque en la autoridad que él dejó sobre los discípulos, em, en el Brit Hadashah tiene su valor. Si en el Brit Hadashah no se ve esto, pues entonces es donde yo digo, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Vamos a ver más allá. Porque cuando vamos a darle como un poquitico más de desglose, a desmenuzar más la idea de lo que está haciendo Abraham Olafia aquí cabalístico, y dice, estas 3 personas son 3 colores.
Ah, no, ya no son malaj, ya no son personas, ahora son colores, blanco, rojo y verde. Y cuando tú vas al texto hebraico, arameo, griego, tú nunca ves que los ángeles se representen como colores. Es una adición muy clara de lo que... Ay, hermanita. Bueno, em, el color blanco es Miguel, porque está al lado derecho, como viene de Gesed, que es blanco. El color rojo es Gabriel, que está al lado izquierdo, porque viene de Geburah, que es el rojo. Y el color verde es Rafael, que es el verde. Y estos tres son los colores del arco iris. El arco iris, que es la Nukba, no aparece y no se ve sin ellos. O sea, el reflejo del arco iris, los colores del arco iris no pueden verse si no se presentan estos tres colores. Y por eso les digo que este pensamiento modernista pues es muy obsoleto, porque nosotros sabemos que los colores básicos del arcoíris son amarillo, azul y rojo. Y que si no existe, pues muy difícil nosotros sabemos que los colores de la luz, cuando se manifiestan a través de una capa de refracción, dependiendo la intensidad, pues asimismo van a reflejar una luz. No necesariamente va a ser blanca, no necesariamente va a ser amarilla, sino que dependen de los estados de densidad del clima, del agua, del ocaso. Por ejemplo, la luna en el horizonte a veces se ve más roja, más azul, y eso depende de la densidad de, del- de la atmósfera, ¿no? Bueno, y dice, para como ponerle la cereza al pastel, no aparece, por lo tanto está escrito, se le apareció, porque la aparición de la Shejina se ve de estos tres colores. Y es donde yo les digo como que falta entendimiento. Sigue leyendo este es un párrafo muy largo, y traté de resumirlo lo mejor que pude. La autoridad de voluntad del rey, es decir, la Shejina, según la Shejina, es algo que no tiene concepto físico porque está entre estos tres colores y se representa entre el árbol cabalístico, pero a la vez se presentan unos malaj y que los malaj son los colores. O sea, no hay una concepción literal física de alguien que guíe al pueblo en enseñarle cómo es la Torá, enseñarle cómo son las instrucciones, como sí lo hizo Mashiach, sino que son ideas vagas en el aire, filosóficas, huecas ideas filosóficas, como habíamos hablado antes, que pues no llevan a un concepto literal de ama a tu prójimo como a ti mismo, sin tanta redundancia, sin tanta barrabasada. Entonces, sí, la Shejina está basada en esos tres colores. El color blanco representa la vista del ojo desde lejos, a la distancia, y el ojo es incapaz de visualizar claramente lo que ve hasta que logra una versión parcial del contraste. Ponen ahí a Jeremías 31:2 porque se le apareció de lejos y entonces que de lejos no podía alcanzarlo a ver. Y ese es el secreto de la iluminación de la columna central, puesto que puede haber revelaciones de las luces sin ella. Entonces, si no hay una revelación así, no se puede entender nada más en la Torá ni los otros conceptos de las diferentes emanaciones de la Sefirot del árbol cabalístico para poder entrar en la Shejina. Esto es muy nueva era. Esto es muy nueva era y se parece muchísimo a lo que aprendieron precisamente de los dioses que están más allá de Ur y de Babilonia, hablando de todo lo que son los dioses hindúes y el Valle del Indo. El segundo color representa la vista del ojo cuando el ojo está cerrado. Cuando el ojo está cerrado, este color es visto por el ojo solo a través de un ligero cierre, por lo tanto, no es una visión clara. Imagínense lo que estamos tratando de entender y dicen, no, pues tú abre el ojo bien para poder ver todo, no, ciérralo porque casi no ves. ¿Qué tiene que ver eso con la justicia? Otra vez, cuando tú tienes una interpretación de justicia y misericordia, no tiene nada que ver si abre los ojos y cierra los ojos, es tu intención de querer hacer el bien, de cambiar la percepción de una persona que está en oprobio, que está enferma, que necesita ayuda, etcétera, y tú actúas en pro de eso, y ahí es donde la realidad cambia, no con cosas que no tienen una concepción real, razonal, porque a veces se demanda que es que es demasiado emocional. Bueno, ¿y qué tiene esto de lógico para que sea sobre razonal? Nada, no tiene absolutamente nada de lógica. Entonces, por eso esta visión no es clara, porque él tiene el ojo medio cerrado.
y bueno, etcétera. O sea, este es el secreto de la iluminación de la columna izquierda, cuando las luces se paran por falta de Hasidim, por falta de santidad, por falta de Hasidut. Imagínense. O sea, ¿y qué tiene que ver el Hasidut, que es comportarse a la altura, con estas cosas? O sea, no tiene ninguna significancia cuando tú ves que todos los profetas tenían una actitud delante de sus prójimos. Los mismos malajim cuando se presentaban tenían una actitud de llevar santidad, de portarse a la altura, de mantener una consagración de palabras, de gestos, de actos para poder manifestar el reino de los cielos con sus prójimos. Y esto es, no, pues es que los ojos para poder entender y yo sentarme a escribir más babosadas, porque eso es lo que están haciendo todos ellos. El tercer color, el brillo del espejo, que solo puede verse cuando el ojo está cerrado y girando hacia atrás. Ojo con esto. Como resultado de este rodar, se ve el espejo brillante. Es el secreto de la iluminación de la columna derecha, pero el ojo es capaz de absorber ese tercer color solo visualizando la iluminación del brillo al cerrar el ojo. Cierras el ojo y volteas los ojos para atrás hacia arriba, como que tratando de mirarlo más arriba como si estuvieras así en trance. ¿Qué significa que es el segundo color que está incluido en el primer color? Yo no sé si eso tenga razón de ser en algún sentido. Así como la luz blanca del sol se refleja en los 7 colores del arco iris, la luz espiritual del Creador se refracta en muchos colores. Se expresan todos sus atributos. Y ustedes saben que los colores del arco iris no son 10. Cabalísticamente, la luz es solo una frecuencia más baja de la luz espiritual del Creador, una frecuencia más baja. Esta luz infinita y abarca, no voy a hablar de física, pero los que podemos, a mí me encanta la física también. Sabes que la luz son ondas de energía. Ya está comprobado que la luz son ondas de energía manifestadas a través del espacio que interfieren en la materia. Esta luz infinita abarca e incluye la variedad de frecuencias y aspectos de colores, desde el verde hasta las hierbas, hasta los tonos púrpura, los gases interestelares que irradian las galaxias lejanas. Todo el cosmos representa una frecuencia de color en respecto a la creación, los 4 reinos: inanimado, vegetal, animal y humano, así como las fuerzas intangibles como misericordia, juicio, placer, verdad y plenitud. Así pues, también los colores también se manifiestan en los ángeles. Miguel representa la columna derecha con partición y radia color blanco. Gabriel representa la columna de recepción, el principio negativo en nuestro universo. Queda uno como que, ¿y esto con qué se la fumó? Y irradia el color rojo. Rafael representa la energía, la columna central del equilibrio, y se ilumina en verde. Bien fumados. Estos 3 colores ilustran la función del papel único de cada ángel en el proceso continuo de la creación. Mijael es conducto de la energía de bendiciones generales. Gabriel es portal por el que entra la fuerza del juicio. Y Rafael canaliza la energía espiritual de sanación. Y algo que tienen que poner mucha atención cuando ustedes lean estas clases de post. Esta función de estos malaj, proceso continuo de creación, conducto de energía, portal de juicio, canalizador espiritual de sanación. Y ustedes saben que esos términos se utilizan en otros círculos hoy en día, que son de la nueva era, que son dioses que se expresaron anteriormente en otras culturas, con otros propósitos, con otras intenciones. Que hoy la filosofía juegue con todo ello, eso ya es cuestión del postmodernismo y todo lo que nosotros de pronto no, ya no es parte del creyente, porque pues para que nosotros entendamos que la creación está regida por él, es solamente él en su naturaleza entiende cómo hace la creación. Nadie puede hacer un bebé a partir de nada. El hombre no sabe de dónde viene la vida siquiera. Sí, ignorantemente hablando, el ateo. Y de ahí que es necesario entender de dónde venimos, en dónde estamos, para saber hacia dónde vamos. Cuando la Torah dice, vamos a cerrar por acá, y se le apareció Hashem, y de aquí 3 hombres, no está relatando una visita angelical. Según la Kabbalah, ellos no interpretan que son 3 malach, 3 varones, como si está escrito en la Torah,
donde 3 Ish, literalmente dice Ish, según esa porción, se le presentan a Abraham. De ahí que, aparte de añadirle y quitarle a la Torá, vienen e interponen su propia interpretación y aparte de eso vienen y dicen que si tú no lo entiendes así, estás llevando idolatría. No está relatando una visita angelical común, está describiendo el instante en que el mundo visible se transparenta y deja ver su raíz divina. El Zohar enseña que la luz del Creador, una e infinita, se despliega en matices al igual que la luz blanca se descompone en colores. O sea, es el ángel Miguel, para que se den cuenta lo inepto que es este pensamiento a nuestro pensamiento postmodernista. Y eso que estamos hablando en 1100, donde ya ellos eran muy modernos. Pero la ciencia no es igual en ese tiempo y en estos pensamientos se basan hoy en día la Kabbalah para interpretar la Torah. Para que vean lo absurdo que es la religión muchas veces, inclusive con todo lo que quieran ponerle de entendimiento y de lógica y de ciencia y de sabiduría y de luz divina y lo demás, etcétera, etcétera. Y no concuerda nunca en la acción de una persona bajo los mandamientos de la Torah por la revelación del Ruach HaKodesh en la autoridad de Yeshua. Que nosotros actuamos simplemente sin tanta parafernalia, con mucha más humildad, con mucha más sencillez, con mucha más entrega de corazón y sí, somos sal sobre la tierra. Esa clave del misterio, los 3 hombres de Abraham, no son 3 figuras externas, sino las 3 columnas del árbol de la vida manifestadas en forma de mensajeros. Cuando Abraham levanta los ojos y los ve, el texto dice, y vio y se inclinó, los vio, Baishtahu, y reverenció. ¿Por qué se inclina? Porque él ha reconocido ante él, no hay hombre sino la majestad del Padre. Y solamente como para que ustedes sepan que en esa porción ahí se manifiesta la, la cabot del Padre o el Malaj, el ángel del Señor. Génesis 16, algo así creo que es. Bueno, pasamos ya, dejamos esto a un lado. Espero que esa parte la la miren dentro de esos 3 primeros atributos y cómo lo interpretan junto con la Torah. A ver si es que sí realmente tiene lógica o solamente son patrañas. Este diccionario está en inglés, es muy caro, es muy bueno. Aquí vamos a hacer la tarea para el miércoles para terminar lo que son preguntas y respuestas acerca de la estrella de David, acerca de Renfán y Kyun. Hay mucho por si quieren buscarlo. Está en inglés, no está en español, eso es lo único. La traducción, bendito sea el Padre por los atributos que él da. Entonces, en este diccionario de deidades y demonios de la Biblia, es un diccionario académico definitivo, un solo volumen sobre dioses, ángeles, demonios, espíritus, héroes divinos que se encuentran en los series bíblicos, con textos mesopotámicos, egipcios, ugaríticos, sirio-palestinos, persas, griegos y de la religión romana. Es muy completo, como pueden ver. Entonces, la palabra dioses, Dios es la palabra habitual para nosotros en nuestro contexto. Y antes de entrar ahí, les digo, cuando usted le dice a una persona Dios, esa palabra Dios para nosotros, que ya tenemos una Torah en nuestro corazón, que somos guiados por el medio del Ruach HaKodesh, el aliento de santidad, no es la misma percepción del Dios que siguen en la religión. Y no es la misma percepción del Dios que los chamanes o las tribus indígenas aborígenes tienen en su percepción de religión. Mas, sin embargo, es la misma palabra que tenemos todos para referirnos a una entidad suprarrenal, más elevada de lo que nuestra concepción natural pueda llegar a tener. Entonces, el problema no es el lenguaje, y esto se estudia dentro de la filología. El problema no es atribuirle un nombre que antes tenía un dios pagano, sino la connotación que tenemos de acuerdo a lo que nosotros profesamos. Nosotros profesamos, y estoy siendo redundante con esto porque precisamente algo que se denunció mucho al pueblo de Israel es apostatar de los mandamientos del Creador, que tenía que canalizarse en la misericordia, en la justicia, en la bondad, en la equidad, en la ética, y no en fetiches en los cuales ellos pretendían ser espirituales y de conocimiento y de sabiduría, construirse templos o ídolos y pretender que ellos fueran los dueños de las
cosas que no entendían ellos sobrenaturales, dígase un trueno, dígase la lluvia, dígase el sol, la luna, las estrellas, los mares, las inundaciones, los montes, etcétera. Entonces el problema no es Dios, el problema es la concepción de. La palabra en sí no tiene nada de malo. Cuando a ti te dicen es que no le puedes llamar Jesús, la palabra Jesús no tiene nada de malo. Tú le haces referencia a cualquier persona de Jesús y tú sabes que estás hablando de esa persona histórica que cambió la edad de una manera porque enseñó algo, porque nos dejó una referencia a algo y es el testimonio de la verdad. Entonces Dios en la Biblia hebrea es Elohim. Y empezamos a involucrarnos en qué es Elohim, una formación plural del Elohá. Y si queremos hacer una, ya ahí sí les podría quedar como tarea, pero creo que sería mucho más conveniente que lo hicieran de una manera detallada también, que el Elohá tiene que ver mucho también con el cambio lingüístico dentro de las tierras cananeas. Este Eloha siendo el último una forma expandida del sustantivo semítico común, el sustantivo semítico común, o sea que todos los dioses cananeos tenían el atributo él, él, y eso es muy conocido. Todos le decían a Dios él, que si tú eres refaíta, él, que si tú eres ugarítico, él, que si tú eres asirio, él, o ilú, porque ya habían cambiado un poquitico, eran lenguas primas, así como el italiano, con el español, con el portugués, diu, deo, dio, son muy parecidos y se entendían, se comprendían. Entonces el término Elohim aparece 2570 veces en la Biblia hebraica, en diversos significados, en expresiones como todos los dioses de Egipto, según Éxodo 12:12, se refiere a una pluralidad de deidades sin que exista una distinción clara entre dioses y sus imágenes. Ahora, cuando muchas veces dicen es que yo voy a hacer juicio sobre los dioses de Egipto, pero es que esos son dioses de mentiras, y entonces son dioses de mentiras porque está ejerciendo juicio. Un juicio tan severo que llega a cambiar inclusive las cosas físicas sobre Egipto. Ranas, moscas, el agua, la concepción de las cosas naturales. Es mucho más frecuente el uso del plural dentro del contexto bíblico con referencias a un solo ser. Kemosh, el Elohim de Moab, en Primera de Reyes 11:33, es un ejemplo de ellos. Es un singular. Aunque tiene un sentido genérico de Dios, el término también se usa en un sentido absoluto. El Dios. Por ejemplo, en Génesis 5:22, de donde me perdí, de donde ahí surgió la función del nombre propio Dios. Entonces Elohim, estamos viendo, no solamente significa una pluralidad genérica, sino también un singular Dios o el Dios de todas las cosas. Ya tenemos tres ejemplos de lo que es un Dios, bien puede ser pagano, muchos dioses paganos con la misma palabra, Dios, Elohim, o el Dios de Israel, el Todopoderoso. Y eso está en Génesis 5:22. Cuando el suplicante israelita dice que su alma tiene sed de Elohim, no se refiere a cualquier Dios. Hace referencia dentro de su fidelidad, dentro de su énfasis, dentro de su concepción, su relación con el creador del universo bíblico, sino al Padre, el Señor de Israel. Y ese ejemplo lo tenemos en el Salmo 42:3. Dado que el concepto israelita de divinidad incluía todos los seres prenaturales, también las deidades menores en el uso moderno denominadas espíritus, ángeles y demonios. Vamos a ir allá a ver. Nosotros tenemos ese entendimiento, por ejemplo, en Hebreos 13. em, Vamos a ver que estos seres espirituales son entidades incorpóreas, aunque a menudo se manifiestan en forma física, como a Miriam, como a Abraham, como al juez del que hablamos, Gedeón,
con una apariencia humana para interactuar con las personas de la Biblia. Es un testimonio bíblico, de ahí que la palabra mandamiento, que también son los testimonios, es guardar esos testimonios porque nos dan un ejemplo. Aunque no hayan mandamientos, sí hay un ejemplo de función en todo lo que son los testimonios bíblicos. Llámense Enoch, Abraham, David, llámense Adán, Eva, Evel. Hay mandamientos, sí, pero también hay un testimonio, y ese testimonio nos da a nosotros un ejemplo de cómo proceder según la voluntad de el Elohim, del Padre Celestial. Por eso yo trato de cambiarlo al Padre Celestial. Entonces, nos dan características de obediencia, estos seres espirituales, ¿no? Los ángeles santos se caracterizan por su obediencia instantánea e incuestionable a los mandamientos de Dios, sujetados a la voluntad de Dios en los cielos, en Shamaim, ¿no? Se ve también una jerarquía basado en pasajes bíblicos, especialmente Daniel, donde también se ven que hay una serie de ángeles ordenados para hacer coros celestiales, organizados para mantener una exaltación al Padre en los propios cielos. Entonces vemos serafines, querubines, tronos, potestades, principados y demás. Especialmente Pablo lo escribe muy bien en Efesios. Son diferentes a los humanos, obviamente en un orden, seres completamente diferentes a los humanos. Las personas no se convierten en ángeles después de morir, simplemente van al Seol. Curiosamente podemos traer la relación lo que el Mesías dice, serán como los malajim, serán como los ángeles, una naturaleza celestial. Entonces en Hebreos capítulo 1 versículos 13 al 14, esto está en la Reina Valera, para que se vea que no es un pensamiento totalmente lejano. ¿A cuál de los ángeles, a cuál de sus mensajeros dijo el Padre, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? Y digo a los hebreos porque en la carta a los hebreos claramente está haciendo la distinción de uno de esos mensajeros que tiene autoridad sobre los demás, para hacer referencia a lo que estamos haciendo, que tienen un rango también, una administración celestial. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos entrando en contexto, ¿qué es un Elohim? ¿Para qué es Elohim? ¿Por qué Elohim tiene una concepción plural de lo que es el reino de los cielos? Voy a leer por acá un comentario. Sí, tristemente, somos incapaces de seguir las instrucciones de un simple medicamento, pero nos quejamos del umbral por 7 pasos de tal cosa, los 12 de la otra, y sentir que si nos conocemos, hacemos a la perfección, entonces logramos el cometido y nos orgullecemos de logros sin sentido, porque los hogares y relaciones nunca mejoran y al tiempo no han resultado alguno para qué, y al tiempo no hay resultado alguno para el que se vanagloria de conocer fuentes de aparente conocimiento. Sí, señor. Y muchos pagan miles por recibir supuestos talleres de autorrealización. Y estos talleres mucho tienen que ver con estos métodos de autopercepción y de autoconexión con el Dios Supremo, ¿no? Enseñados por hombres que llevan que el ser humano se haga dependiente de cosas temporales, que ni ellos mismos entienden solo, por despertar el ego y la sensación de pertenencia a un mundo encapsulado en su nefasta realidad, de que nadie sabe lo que hace y menos lo que quiere, y si podemos seguir instrucciones para vida, y si no podemos seguir instrucciones para vida, perdón, pues ningún camino nos va a servir para llegar al Padre Celestial y al conocimiento que Él nos instruye en su voluntad escrita. Gracias, hermana. Bueno, ese mismo contexto que el escritor, la carta a los hebreos, está escrito en el Salmo 110. Este que tengo aquí es de la Septuaginta, creo que está en el 109. Y dijo el Señor a mi Señor. Y uno se queda, pero ¿cómo así que mi Señor a mi Señor? Dentro de la interpretación judía, dice, no, es que es David hablándole es David hablándole a Salomón porque Salomón ya era rey. Oh, sí, claro.
Y si leemos todo el contexto, vemos que no está hablando de una persona natural. Vara de poder enviará el Señor de Sion, y Sion se entendía como un monte de santidad, un estado, una posición sobrenatural sobre la tierra, sobre los cielos. No era Jerusalén como siempre se tiene, aunque se compara con Jerusalén, porque Jerusalén tenía la función literal de serlo, pero a causa de la transgresión no se pudo hacer. Y enseñoréate en medio de tus enemigos. Contigo el principado el día de tu poder en el esplendor de los santos. En el esplendor de los santos, del vientre antes del lucero o antes del amanecer, te he engendrado. Juró el Señor y no le pesará. Tú eres sacerdote por el siglo, por las edades, por la eternidad, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra quebrantó el día de la ira, reyes, juzgará en las gentes. Y yo no puedo decir que David juzgó a las gentes, porque juzgar era reinarlo, y no reinó todas las gentes, aquí de todas las personas, llenará ruina y quebrantará las cabezas sobre la tierra, muchas, sobre la tierra. Del torrente el camino beberá, y esto exaltará la cabeza, podríamos decir que exaltará al primordial. ¿Sí? ¿Sigo, hermanos? Vamos a ir por acá. Ok. Entonces, más allá de que ángeles o esa concepción de seres espirituales, Elohim, también están cumpliendo esa función de ministradores, pero también estamos viendo en este salmo, y que lo que la carta a los hebreos está tratando de decirnos es, hay alguien que está por encima de los ángeles, porque a ninguno de los ángeles le dijo, siéntete a mi diestra, que es lo que está escribiendo el salmista bajo la pluma del Ruach HaKodesh. Más adelante en Hebreos 7, también al 8, en cuanto a los mensajeros, en cuanto a esos mismos malachim, él envía a sus mensajeros como vientos y a sus servidores como llamas de fuego, como llamas de fuego. Esto, el escritor de los Hebreos, hablando acerca de esos malach, lo toma el Salmo 104, 4, que hace de los vientos sus mensajeros y las llamas de fuego sus servidores. Salmo 104, desglosado en su contextualidad hebraica. Ahí tienen los Nikudot, para los que les gusta el hebreo de los rabinos. Eso no es bíblico. Ose malach ruachot mesharetab esh lohet, o que hace de sus mensajeros malach o melahab ruachot. Entonces nos está diciendo el Salmo 104 que los espíritus del Todopoderoso también son mensajeros, que también son mensajeros. Y pues bueno, ministros que están encomendados en una función, como decíamos en el principio, para hacer lo que el Padre eh, quiera hacer. No, eso no es secreto, no es secreto. Habíamos de pronto hablado antes de Shavuot o el Shavuot del año pasado, que estas llamas de fuego, estos seraf, eran representaciones de entidades espirituales fulgentes, refulgentes, brillantes. Y que si el Salmo 4 nos está diciendo que son ministradores del Padre Celestial, la primera vez que se manifiestan estas llamas de fuego es en Babel. Y entre Babel y el monte Sinaí, donde se pronunciaban estas llamas de fuego, hay un pacto que es el pacto con Abraham. Entre la confusión y dar las leyes para salir a la libertad. Entre Babel, que es la confusión de muchas religiones, y la llegada de Moshe para la justicia, está el pacto con Abraham. Nosotros tenemos entre la confusión de las religiones, en el pacto del Mesías, hacia Shavuot o hacia la cosecha final. Es el mismo concepto, teológica, sistemática, exégesis y sígesis, como lo quieran poner. Es un mensaje muy claro que inclusive los mismos escritores del Brit Hadashah
lo muestran, lo aclaran, cómo el reino del Mesías se establece una vez que él es colgado en el madero y se levanta entre los muertos por potestad del Todopoderoso, ¿no? Entonces, esas llamas de fuego, a lo que estamos haciendo referencia, más allá del contexto profético de lo que nos enseñan las escrituras, esas llamas de fuego siempre han estado delante de nosotros desde que inclusive se hizo el juicio en la tierra a causa de la rebelión de las hijas del hombre con los hijos del Altísimo. Eso Génesis 6, ¿no? Y que son esos ministros que están sirviendo al Padre, tratando de comulgar con la naturaleza del hombre para llevarnos a santidad, para llevarnos en la comunión del Padre por medio del Mesías, no por sí mismo ni por huecas y ideologías locas. Entonces, como les decía, se me va aquí de pronto el Génesis 6, si se me perdió. Pero bueno, en Génesis 10:25, por ejemplo, estamos viendo y en el verso 25, porque en sus días se dividió la tierra, algo que habíamos entendido, y allí dispersó el Todopoderoso sobre la superficie de toda la tierra. Y él dice, Elohim, descendamos, para que entendamos a qué estoy haciendo a colación en Génesis 10:25, ustedes van, y dijo Elohim, descendamos. Descendamos, no sé, vamos a ver si de pronto Génesis 10:25 lo puedo encontrar rapidito. No, no creo que lo puse la referencia mal. Génesis 10, verso 25. Ah, no, sí está acá. Porque en sus días se dividió la tierra y en los días de Eber. Y por eso se nombra la tierra Eber. La referencia a esto, pues obviamente, como les ponía al lado, el capítulo 11, versículo 9 también. Y por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque aquí confundió el Señor los labios de toda la tierra y ahí los dispersó el Señor por la faz de la tierra. Am, aquí está. Ser 7. Ah, aquí estás. Perfecto. Gracias, hermano. Y ahora después descendamos y confundamos, plural, su lenguaje para que no pueda entenderse el uno con el otro. Y está diciendo el Padre, el Altísimo, con todos sus ministros descendamos. Y cuando se ven todas las lenguas de fuego descendiendo en diferentes personas, como se vio en Shavuot, de la misma propiedad que se ve en Shavuot, pero en la intención de Babel es dispersarlos, dividirlos, la voluntad del Padre en su única potestad manifestándose. Gracias, hermano Oscar. Entonces, vamos a ir por acá. Teníamos en Deuteronomio 32, versículo 8, cuando el Altísimo le dio a las naciones su hogar, y está haciendo referencia al Génesis, versículo, lo que acabamos de leer entre el capítulo 10 y el 11, y estableció las divisiones del hombre. Lo que habíamos visto en Deuteronomio 32, 8, curiosamente, y lo hice claro, cuando Elión dio a cada nación su herencia, cuando él dividió los hijos de Adán. Él asignó a las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los Malachim de Elohim. Y por eso hacía la referencia a Génesis, porque ahí dice Yubhe descendamos. Cuando venimos a Deuteronomio dice el Altísimo, según los mensajeros del Todopoderoso. Em, según los mensajeros del Todopoderoso. No está lejos y no se ve esto que vemos nosotros por ejemplo, en todas las traducciones regulares, ustedes ven según los hijos de Israel. Y esta traducción según los hijos de Israel no es no está en la Septuaginta, sino en la Masoreta. Esta es la versión Kadosh. La Kadosh es más fiel a los textos del Qumran, que guardan muchas de las escrituras más antiguas antes de que los fariseos y saduceos tomaran el dominio sobre el templo y empezaran a pervertirse con las filosofías griegas y romanas y la manera de interpretar
tradiciones, lo que denuncia el Mesías con mucha autoridad y auge, ¿no? En esta versión israelita nazarena, miren, cuando el Altísimo le dio a las naciones su hogar y estableció las divisiones del hombre, fijó los límites de sus pueblos en relación con los números de Israel. Si se pudiera hacer lo que dice el hermano, que no son 70 sino 75, que fueron los que entraron, o los que se dice que entraron, de las familias de Israel a Egipto. Y es la misma referencia que se tiene, lo digo vagamente porque no me he puesto yo a contar, pero lo que yo sí he visto y es que muchos hacen referencia que los 72 que entraron a Egipto, después cuando los divide son 70 o 75. Entonces estaríamos hablando que de qué número estamos hablando, las familias de Israel, y si hoy en día esa división de las naciones está asignada al mismo ejemplo, y si no, ¿qué representaría? O por qué cuando viene Shavuot, son cosas que tenemos que nosotros a ponernos a pensar, son 120. Es un reino celestial manifestándose en la tierra independientemente del número. Mas sin embargo, cuando ya llega Shavuot, que es el cumplimiento profético de donde se manifiesta el Padre literalmente sobre la tierra, así como empieza con el Mesías, lo hace por medio de sus administradores, de sus Elohim, y que a cada uno le está administrando un terreno, una porción, porque la porción de Todopoderoso del Padre es su pueblo, y este era Israel. Entonces Israel también tenía una posesión aparte y diferente. No sé si me está haciendo entender en esta parte, sí me gustaría que de pronto eh, me hablaran. Es importante saber que esta distinción de Ben Israel, que se ve más en la Masoreta que en la Septuaginta, tiene mucho que ver con la influencia del pensamiento talmúdico y lo que presenta el Talmud de tomar posesión de entre las naciones para hacerlos sus servidores, ¿no? Y la interpretación de las baraitas, etcétera, etcétera. Em, y pues bueno, no sé, no sé si hermanos, ¿qué creen de este pensamiento así como para ir avanzando rapidito? Pero sí me gustaría escuchar de algunos de ustedes que en la concepción de lo que llamamos hasta ahorita acerca entre espíritus, malachim y la manera como Elohim, viéndose plural, se manifiesta sobre la tierra. Como para seguir, quedan algunas poquitas, pero no sé si es mejor sigo y después si al final. Bueno, sigo. Creo que el chat. Ok, bueno. En números, en números 27, verso 16, nosotros leemos: y el Todopoderoso Elohim de los espíritus de toda carne ponga sobre la asamblea un varón, un varón. Si vamos a números 27, 16, alguna vez se los nombré, y está hablando Moshe pidiéndole al Padre que ponga delante de la congregación él que es el Padre del aliento de toda carne, de todo espíritu, dice de Ruach, de toda carne, pero que este espíritu que de este varón que haga qué, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los saque y los entre, que los saque de dónde, que los entre a dónde, de modo que la comunidad del Todopoderoso no sea como ovejas que no tienen pastor. ¿Y cómo tiene esto de peso bajo la lupa del Brit Hadashah, donde el Mesías veía al pueblo de Israel como ovejas sin pastor? ¿Por qué? Porque no tenían el espíritu que había enviado el Padre para que los guiara en santidad y en obediencia y escucharan al que tenían que escuchar, a la voz del Padre
los que escuchan mi voz, la oveja del pastor, ¿no? Entonces, este versículo, proféticamente hablando de Yeshua, del Mesías, del pastor, del Espíritu que nos iba a guiar, de que es enviado por el Padre, que el Todopoderoso, fuente del aliento de toda carne. No sé si creo que lo había puesto en otro lado en hebreo, pero bueno, no quiero quedarme tampoco números 27, 16. Lo pueden revisar en su contextualidad hebraica y ven que es algo muy bonito de ver en concepción de lo que el Brit Hadashah nos muestra entre el Padre y el Hijo. Y el Salmo 82, verso 6, Elohim se levanta en asamblea de él. Allí en medio de ellos, él juzga a los dioses, que está haciendo alusión aquí a hijos del Altísimo. Salmo 82, verso 6. Vamos al Salmo 82, que esto es muy común dentro del conocimiento eh, de la angeología, por decirlo así, sin necesidad de llevarlo al pensamiento esotérico, como les dije. Elohim preside en la gran asamblea y aquí donde yo les digo, en medio de los jueces juzga. En alguna vez, si ustedes se van a una traducción de estos textos modernos, en medio de los dioses juzga Elohim. Y entonces hoy sí vamos a hacer esa tareita que dice Elohim. En los diccionarios modernos nosotros decimos que es Elohim, según el Strong, que es lo más popular, plural de Eloah o el Altísimo, dioses en sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, específicamente con el artículo Dios Supremo. Si es el Dios Supremo, tendría que ser el Elohim. Ocasionalmente se aplica como forma diferente a magistrados. A magistrados. Y obviamente cuando está diciendo magistrados es como a jueces. A juez. Porque poderoso estaríamos hablando de un Nimrod o de algo parecido. De alguien fuerte. Entonces, si tú vas al contexto de lo que pone, por ejemplo, el Salmo, ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente? Si es que es de los jueces, esta es una interpretación que yo aprendí de una casa farisaica, que no concuerdo, yo no comulgo con esta idea, porque me quita a mí toda la concepción del reino de los cielos antes del Mesías. En medio de los jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente, mostrando favoritismo con el malvado? Defienden al desvilado y al huérfano, defiendan al desvilado y al huérfano, háganle justicia al oprimido y al pobre, liberen al indefenso y al necesitado, sálvenlos de la mano de los malvados. No saben, versículo 5, no entienden, siguen andando en tinieblas, Hoshech, todos los cimientos de la tierra tiemblan, como que si hubiera un juicio. Yo he dicho a ustedes, yo es quien. Ahí se los dejo de tarea. Porque el Mesías habla de esto. Juan capítulo 10, defendiendo su naturaleza. Yo he dicho a ustedes, ustedes son seres divinos. Ah, entonces los jueces de Israel son seres divinos. Todos ustedes son hijos del Elión. Son hijos del Altísimo, pero como hombres morirán. Espere, o sea que los jueces eran dioses. ¿Está diciéndome el Salmo que los jueces eran más que hombres? ¿Por qué se me parece eso al Talmud, donde dicen que los judíos son más que hombres sobre la tierra y que los demás son bestias salvajes? ¿Por qué se me parece a un pensamiento como, no sé, como los testigos de Jehová, en los que dicen que los hombres son solamente dioses y no hombres? De ahí que yo les mostrara que si Elohim eran hombres o dioses, porque el problema no es la concepción de tener de que entre Elohim hay un plural de la naturaleza divina que se manifiesta con el hombre, sino el uso del término donde se puede descontextualizar para darle juicio y valor a una interpretación totalmente farisaica, que es mucho más peligroso. Y como les mostraba en la diapositiva, si ustedes ven que
hijos del Altísimo, entendiendo el contexto del Salmo 82, final de la Edad de Hierro, entendemos que si tú lo llevas a todo el concepto bíblico de qué es el Hijo del Altísimo, evidentemente está hablando de los hijos del Todopoderoso que son celestiales, que son celestiales, no que son, no que son estos hombres, no que son estos hombres. Si tú te vas al Salmo 80, 81, 83, va a seguir hablando de lo mismo. ¿Cuál es el problema? La interpretación rabínica dentro del hebreo bíblico de los masoretas y no la Septuaginta, porque si tú te vas a la Septuaginta, curiosamente, eh, es donde como que tú te quedas, Dios está en la congregación de dioses. Y uno mira esto, uy, no, pero es que esto no lo puedo leer porque esto suena a politeísmo. ¿Cómo es que Dios está en medio de los dioses? Eso solamente lo piensan los paganos. Y en medio de los dioses juzga. Pues resulta que para la mente del israelita era muy natural entender todo lo que acabamos de ver en esos términos acerca de que el Altísimo tiene en su potestad estos ángeles ministradores y que tienen una naturaleza divina que no es humana, es una naturaleza celestial, una naturaleza divina y que el Padre está por encima de todos ellos. Es más un entendimiento jerárquico que ni siquiera un entendimiento de la naturaleza celestial. Y que cuando ese reino de los cielos se manifiesta en nuestras vidas, cuando ya se refleja el Mesías, vemos que la naturaleza de esa jerarquía celestial tiene que ver en la manera que nosotros procedemos y no como las naciones y los gentiles lo hacen. Es que tengo que estar por encima tuyo. De ahí que el Salmo 81.1, si ustedes quieren interpretarlo, o 80 según la 81, según el pensamiento rabínico, donde son solamente hombres, pues eso queda en decisión de cada quien. Pero para mí que Él a todos nos hizo libres para que Él esté sobre cada uno de todos nosotros, sino que ningún hombre esté por encima de nosotros. Elohim está en la congregación de Elohim. Y si ustedes se van a buscar esto en una, en una, en una, en hebreo, Elohim está en la reunión Edá Elohim, of él, ni siquiera Elohim, él. 82.1. Déjenme aquí rapidito, les muestro una, a ver si lo hago rápido. Vamos a hacer un uso de recurso aquí rapidito. Los dejo abiertos, pero a veces no los utilizo. Mismo le Asaf, Elohim Nitzab. El de Asaf y Asaf, como salmista, bajo la inspiración divina del Ruach HaKodesh, haciendo estos salmos bajo la corte del rey David para el Todopoderoso. ¿Qué está diciendo? Elohim, Elohim está de pie en la asamblea divina. En medio de los dioses se ejerce juicio. Elohim Nitzab Ba'adat, Be'adat, en la reunión de él. Miren que los dioses los pone como él. No los pone ni como Elohim. Bekerev Elohim Yishpot. Y en medio de ellos ejerce juicio. En medio de los dioses Bekerev, entre ellos, Bekerev, esta palabra también es muy parecida a estar dentro de algo. Él dentro de algo ejerce juicio, Ishpot, ordenanza. No sé si sea claro, pero yo creo que eso es uno de los versos que cuando tú vas y miras al hebreo como tal, dice, bueno, ¿y qué les pasó aquí? Porque si está diciendo que son jueces, no puede ser él. Reunión de los, él. Y él es el título para el Todopoderoso, no para los jueces de la tierra, perdón. Pero ahí se están miando fuera del tiesto. Forma corta de Elohim o el Ail o Elión, fortaleza como objetivo poderoso específicamente el Todopoderoso, pero que se usa también en cualquier deidad, Dios fuerte, fuerza, grandeza, ídolo, poder poderoso, potente, etcétera. Él es la forma corta de Elohim, donde toda la potestad de él se manifiesta solamente en él. Mas, sin embargo, en el Salmo lo que estamos viendo es que en esto que interpretamos acá, jueces, según cualquier otra versión, Elohim PC en la gran asamblea, en medio de los jueces juzga. Están poniéndolo como jueces.
Él. Esa es una muy pobre interpretación de lo que es la concepción del reino de los cielos antes del Mesías. Y una manipulación del texto, por si no se están dando cuenta. Por si no se están dando cuenta. Es un texto manipulado, es un texto hecho para denigrar la naturaleza del reino de los cielos y exponer de que, claro, ellos como pueblo de Dios manifiestan una autoridad sobre el resto de las naciones, como sí enseña el Talmud, como sí enseña el Talmud. Entonces aquí nos queda como ejemplo que Elohim no necesariamente se debe utilizar de la manera como nosotros vemos en las Biblias, sino que hay veces que, especialmente en la determinación de estos textos, que en medio de los dioses juzga y que en medio de los jueces, ¿cuáles jueces? No, nosotros los rabinos somos los jueces porque somos los judíos. No me digas, no me digas. No sé si lo vean, pero pues bueno, vamos a avanzar por acá, ya casi vamos a terminar. La frase hijos de Dios, Benei Elohim, si nosotros entendemos Job 1.6, Job 2.1, todo el libro de Job nos habla de los Benei Elohim, incluyendo a Satán, incluyendo al Satán. Se refiere claramente a criaturas angelicales, celestiales, espíritus ministradores de Dios, como lo hemos venido viendo y estudiando. Cuando se usan las otras veces el Antiguo Testamento en Job, los traductores de la Septuaginta tradujeron los hijos de Dios como ángeles. Y entonces estos activos traductores, escribas, que no eran los fariseos, que no eran los saduceos, los que estaban ahí corrompidos como cueva de ladrones, se referían a seres angelicales, que no creían en la resurrección, que no creían en tengo que nacer de nuevo, entonces, ay, ¿cómo es que me voy a meter en el vientre de mi mamá? Miren el pensamiento que tenían, ay, solamente racional, pero no se hacen como niños para entender el reino de los cielos. Estos antiguos traductores se referían, entonces pensaban en los hijos de Dios, seres angelicales, las personas descendientes. Otros dicen que son los descendientes de Ser, los Benei Elohim, pero pues claramente el contexto nos dice a nosotros que no son hombres, sino seres celestiales. Judas 1.6 nos habla de los ángeles que no guardaron su dominio, sino que abandonaron su propia morada. Y Judas continúa en 1.7 diciéndonos que pecaron de manera similar, entregándose a la inmoralidad sexual y buscando placeres extraños. Aquí en Génesis 6, como en Sodoma y Gomorra, hubo una unión sexual antinatural. Y ya es la incursión celestial con la terrenal. 3. Es inútil especular sobre la naturaleza de esta unión entre los ángeles y los hombres, pues hay mucho tiempo y muchas cosas, pero no se revela si fue causa por algo como comprensión demoníaca, como posesión demoníaca, perdón, o si estos seres angelicales tenían el poder de asumir permanente una forma humana, que es lo que yo sí creo, porque así como se le presentan a Abraham, también se pueden presentar, solo que hay algo, y nosotros hemos hablado con el hermano Raúl, que cambia una vez que el Mesías tiene dominio sobre todas las cosas debajo de la tierra, en la tierra y sobre los cielos. Todo dominio me ha dado. Y nada puede pasar por encima de la autoridad de él. Mucho más si se ve que se va a corromper algo que él ya ha arreglado. O sea, no hay cómo. Entonces, antes del Mesías, esta concepción de las cosas celestiales con las terrenales era muy diferente a las que tenemos hoy. Cielos nuevos y tierra nueva. La manera más fácil de entenderlo es eso, cielos nuevos y tierra nueva. Aunque no sean totalmente nuevos, pero sí la concepción del reino de los cielos como se manifiesta hoy es muy diferente a como se manifestaba en el Antiguo Testamento, por decirlo así. Pero debemos entender que en el ocultismo está lleno de asociaciones sexuales como lo demoníaco y que hoy en día hay quienes buscan activamente tales asociaciones. Ya saben que todas las asociaciones cabalísticas inclusive hacen no solamente la incursión de colores, la colorimetría y lo demás, sino también todas estas intuiciones con los demonios. Entonces, así que pasemos a otras entidades a las que se hace referencia como Elohim. En Deuteronomio 32, Moshe nos relata cómo Israel pecó durante su travesía por el desierto a servir, a adorar otros dioses, ya que la palabra servir se tradujo como adorar. Debe entenderse que adorar es servir y no denigrar la palabra como si la palabra tuviera algo de daño en lo que nosotros poseemos en nuestra fe. Eso sería más bien legalismo y un fariseísmo que no atiende a la fidelidad, a la justicia, a la misericordia.
Adorar es adorar y no tiene nada que ver de la manera como yo oro. Al llegar al versículo 17 de Deuteronomio 32, leemos esta declaración. Eh, Sacrificaron a demonios y no a Elohim, y no al Todopoderoso, y a Elohim que nunca habían conocido. Estoy leyendo aquí aparte, hay una versión más cortita. Dioses nuevos, nuevos que habían surgido recientemente, a quienes sus padres no habían temido. Obviamente, si están saliendo de Egipto para entrar a Canaán, los dioses de Canaán no son los mismos dioses de Egipto, porque a los de Egipto ya se les había hecho un juicio. En fin, la observación importante es que los israelitas sacrificaban a demonios. A los receptores de los demonios, de los sacrificios, también se les llama dioses o Elohim, según lo que nos está diciendo el texto. Inmolaron a demonios y no al Todopoderoso, a Elohim. Y este Sheidim, esto es un Shad, Shad es el demonio, que se hace en referencia a Deuteronomio 32:17 como a un Elohim. Entonces un Elohim también es un demonio, señoras y señores. Voy a traerles rapidito por aquí el Strong para que veamos que no les estoy echando cuento. No coman cuento. 32, ¿qué? ¿7? Espérate, me perdí. 17. Tengo muchas cosas abiertas. Sacrificaron a diabolos, que es la percepción griega del demonio o el daimon, que son, ya vamos a hablar también de ello. Sabaj, mire, entregaron, se dieron, mataron a los demonios, Shedim, maligno, un demonio maligno, un ser maligno, un Shud, a ver, Brown Diggers que no, sí, demonio, no, ¿cuál es Moisés Chávez? Acá está. Demonio 32:17 y lo comparan aquí y miren el error del Strong. Comparan que Shad, que es pecho de El Shaddai, los que muchos dicen que El Shaddai tiene que ver con el poderoso sustentador, pues si la raíz de las palabras en hebreo son según la concupiscencia de los que hicieron estos diccionarios, pues el demonio también está en los pechos de las mujeres o tendría que ver algo con algo parecido conjunto. Mas, sin embargo, los pechos de la mujer no tienen nada que ver con demonios. Entonces la raíz puede ser parecida, shad, pero la pronunciación o la intención del texto no es la misma. Y eso se entiende cuando uno lee el contexto. Cuando uno lee el contexto. Si vamos a leer el contexto 17, vamos un poquitico. Ellos me provocaron a ira con dioses extraños, sus abominaciones ellos amargamente me enfurecieron, sacrificaron a demonios y no a Elohim, dioses que nunca habían conocido, dioses nuevos que habían surgido últimamente, cuales sus padres no habían tenido. Y lo más bonito de todo es que entre demonios y el Todopoderoso y estos demonios siendo estos dioses, estos Elohim, en el 18 nos dice, tú ignoraste la roca que te engendró. Te olvidaste de Elohim, quien te da a conocer. Entonces, en la mente del Todopoderoso, en la mente del israelita, el Todopoderoso, que es este Elohim, en la misma palabra dos veces, con una diferencia significativa de interpretación. Tanto como el Todopoderoso, que lo está mezclando con la roca de salvación, que es el mismo Elohim, al cual ellos no siguieron, sino que se fueron a estos demonios, que son otros Elohim. Otros Elohim. No sé si me hayan entendido, pero pues si algo, ahí estamos en preguntas. Y eso es bonito verlo también dentro de una contextualidad hebraica o bueno, el contexto como tal del texto. Entonces, maligno demonio. En la tradición griega, un daimón, el daimón viene del plural daimones, era un espíritu sobrenatural, que ocupa un lugar intermedio entre dioses y humanos. Estos espíritus puedan ser benévolos o malévolos y presentaban una amplia gama de entidades, desde espíritus de la naturaleza, ahí está Baco, ahí está muchos de esos de la naturaleza, Nike, hasta espíritus guías personales, personificaciones de conceptos abstractos,
o un poder divino desconocido. La palabra de la raíz término moderno demonio es fundamental para comprender que el daimón griego no era necesariamente malvado. Y ahí tienen a Cupido, tienen a Juno, tienen todas estas entidades que están dentro de las Eneadas de Tesíodo, que eran entidades celestiales que venían a los hombres y les cumplían sus deseos, pero no estaban actuando bajo la justicia y misericordia de lo que el Padre sí quería, sino que les enseñaban a los hombres a cumplir con los deseos de los hombres y no con el Todopoderoso. Espero que esta sea claro. Y esa es la interpretación de que los antiguos tenían acerca de las deidades, de esos Elohim, de esos espíritus que estaban sobre las otras naciones. ¿Verdad? Bueno, en la religión y la mitología griega antigua se imaginaba que un daimon era una deidad menor a un espíritu. La palabra deriva del protoindoeuropeo deimó, daimones, divisor o repartidor. Y eso dentro de la concepción em, griega se entendía como alguien que tenía una potestad territorial espiritual. Es posible que los daimones fueran vistos como almas de los hombres en la Edad de Oro griega, deidades tutelares o fuerzas del destino. Deidades tutelares es como que tenían ese dominio sobre la tierra. En 1 Samuel 28:3 el rey le contestó: no temas, ¿qué ves? Y la mujer de Saúl dijo: veo un Elohim que sube de la tierra. Tenían dominios porque eran echados sobre la tierra, ¿no? Aquí hay una referencia, yo después les voy a compartir las diapositivas para que tengan las referencias académicas de filólogos y arqueólogos, etimólogos. De este es el etimólogo protogermánico, donde se entiende la palabra espíritu no, sino daimon, que es el mismo neuma del latín. Hmm. El neuma del latín es espíritu, otra vez. Pero bueno, la palabra ob, y este ya es más hacia el hebreo, ob, que también es otra especie de fantasma, nigromante, aquí lo tienen a mano derecha, si lo alcanzan a ver, del hebreo 178, lo relacionaban con los nigromantes, con los espiritistas, con los chamanes, con los que invocaban almas. Y es la palabra que está escrita en Samuel para hacer referencia cuando Saúl le pide que llame a alguien. Entonces, fantasma, espíritu de un muerto, y un muerto a veces de un familiar. La palabra ova a menudo se refiere a un espíritu y al espíritu de un ser humano fallecido. Al igual que hoy en el antiguo Israel existía la idea de que incluso después de que las personas fueran sepultadas, su espíritu podía ingresar, regresar e interactuar para bien o para mal con los seres vivos. En Isaías 29:4, por ejemplo, Ishayahu dice: y serás humillado desde la tierra, hablarás, tu voz saldrá de la tierra como la voz de un fantasma. Las personas que podían comunicarse con los muertos, con un ov, con un fantasma, como lo traducen en nuestras Biblias, eran condenadas a muerte a la ley del Antiguo Testamento, Levítico 27 o 26. La persona que vuelva a espíritus, que se vuelva a los espíritus y medio, dice Levítico 26:7, o hechiceros, para ir a fornicar con ellos. Me pondré en contra de ella y la cortaré del pueblo. No sé si esta referencia a Levítico 20:27 esté correcta, ahí sí me perdonan. En 1 Samuel 28:7 la mayoría de las traducciones al español indican que Saúl pidió algo como: encuéntrame una mujer que sea medium. Encuéntrame una mejor que sea medium. Esta traducción es bastante precisa, pero le falta algo. Y vamos ahí. En hebreo el texto que sigue a continuación dice más literalmente: encuéntrame una mujer, una amante de Ob, porque lo estaba diciendo desde Levítico que al mezclarse con estos espíritus que ya estaban debajo de la tierra, estaban fornicando con ellos, como que dice comulgando con ellos, haciendo una conexión espiritual con ellos. Entonces, el versículo 8 de este texto, no, vamos a ver lo que rapidito se me pasa. A ver, 1 Samuel 28:7, para tenerlo así rapidito.
Entonces Saúl dijo a sus sirvientes, traten de encontrar una mujer que tenga un ruaj de adivinación. Ay, ¿qué tal esta Kadosh? Yo quiero ir a consultarme con ella. Yo quiero ir y consultarme con ella. Sus sirvientes le respondieron, si hay una mujer Eindor, manantial, que tiene un ruaj de adivinación. Así que Shaul se disfrazó, etcétera. Entonces es el contexto para que lo miren. Y aquí dice la mujer respondió, mira, tú sabes, Saúl, que hizo como él echó de la tierra tienen un ruajim adivinadores y a los magos, invocadores de espíritus de la tierra. ¿Ok? Vuelvo a mi diapositiva. Es bueno que lo tengan en contexto y lo lean a la mano y se los dejo de tarea para que em, lo tengan presente. Eh, consulta para mí un Ob y hazme subir a quien yo te indique. Saúl quería específicamente una línea directa con el espíritu de Samuel y se le concedió su deseo y el Ob producido también fue llamado un Elohim. Y aquí es donde también se pegan que la necesidad de decir que como juez Samuel, entonces Elohim también se puede interpretar como juez. Más sin embargo, antes de dejar este ejemplo, cabe señalar que la pena de muerte, bueno, ya lo había dicho, comulgar con los espíritus de difuntos era una violación del plano de existencia propio, era invadir el reino prohibido del mundo espiritual, un mundo cuyos habitantes fueron puestos ahí por el Todopoderoso, a causa de la muerte, ¿no? A causa del pecado eran muerte y eso es un orden celestial de cómo funcionan las cosas celestiales. Más sin embargo, cuando dice acá, y vi un Elohim saliendo, a ver si encuentro el texto, se traduce y veo un Elohim, vio un Dios saliendo de la tierra, entendiéndose como se entendería dentro de la perspectiva farisaica, pues leerían y veo un juez levantándose de la tierra, ¿verdad? No tengas temor, solo dime lo que ves. La mujer le dijo a Saúl, vea un juez saliendo de la tierra. Pero si los muertos nada saben, independientemente de lo que le dice Samuel a, a Saúl, lo que hay que entender es que la naturaleza de Samuel, una vez que dejó su cuerpo en su estado incorpóreo, esperando ser levantado por el que es el dueño de la vida, eh, ya no tiene esa sustancia material, sino que es una sustancia solamente espiritual. Una esencia solamente espiritual esperando ser levantado por el Padre para ser transformado independientemente su condición como fantasma, como un Ob o como un Elohim y ya no ser esto que somos hoy en día. A lo que voy es que puede ser un poquito confuso, pero esto que está diciendo aquí que veo un Elohim, veo un ser espiritual, veo un ser incorpóreo saliendo de la tierra, no necesariamente con los entendimientos que tenemos hoy de los académicos, sino como pensaba un israelita acerca de los entornos celestiales. A eso estoy haciendo referencia. Bueno, por acá. También hay, como hace referencia Pablo, en las huestes celestiales, el espíritu maligno de Dios, un ruach de discordia, jueces 9:23. En la misma Samuel, primera de Samuel 16:23, en este último caso el espíritu que aflige a Saúl, se llama un espíritu maligno de Dios, o el ruach ra, ruach Elohim, ruach Elohim ra, primera de Samuel 19:9. Esto es para que también lo tengan presente. Y como lo decía, espíritus administradores de la potencia del Padre Celestial. Entonces, una de las razones por las cuales no podemos comprender de todo la flexibilidad de la palabra Elohim es porque estamos acostumbrados a pensar que este término denota un ser que posee atributos únicos y no compartidos. Y en todo lo que hemos visto de la palabra Elohim, estamos viendo que el Padre se manifiesta a través
de los espíritus que Él tiene en la creación, ya bien sea para juicio, ya bien sea para bendición, ya bien sea para creación, que no es como la Cábala lo interpreta, ni la filosofía medieval, sino como bien lo podemos ver en toda la Tanaj y el Brit Hadashah. Y eso no tiene discordia absoluta con creer en los atributos del Todopoderoso como Él los pone en su sola y única escritura sin necesidad de decir que está mal interpretada o mal traducida. Si, si, si bien es cierto que la palabra Dios de Israel, el término que tenemos una esencia que es del Padre Celestial, los pasajes del Antiguo Testamento mencionados anteriormente se consideran a los demonios, espíritus de muertos, Elohim o dioses menores dentro de las naciones. ¿Le prohíben esa relación a estar con el Todopoderoso? No necesariamente. Entonces esa equiparación debe descartarse de que para el Todopoderoso en términos más generales no se refiere solamente al atributo de una deidad, sino más bien como un plano de existencia. Un Elohim puede ser simplemente un ser cuya morada propia es el mundo espiritual. Ahora, muchos van a decir em, que el problema aquí es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Pero cuando están enseñando entre las raíces hebreas, eh, en que me ama, guarda sus mandamientos, mi padre y yo haremos morada en él. ¿Cuántos Elohim hay ahí? ¿Cuántos Elohim hay ahí? Porque si independientemente el Mesías es un Elohim, el Elohim de Israel, y que no es el Elión, el Padre, que es el Padre de todos los espíritus, que evidentemente hay uno que tiene autoridad sobre todos los demás, porque por medio de él fue que se crearon todas las cosas, bendita sea su potestad, pues entonces tienen que tener una reinterpretación de lo que es el Shema según su concepción farisaica y divisoria, porque lo que está diciendo el Shema no necesariamente tiene que ser uno, sino Ejad, entendiendo todo lo que nos enseña el Mesías, en cómo Él y el Padre son uno porque está hablando de unidad, cómo el Padre se manifiesta con el resto de sus espíritus a todas las, a toda la, en toda la tierra, en todos los textos que se manifiestan en las escrituras, bien, bien para mal, bien para crear, bien para destruir, como ustedes pudieron verlo, bien por medio de un malaj. Em, pues yo creo que sí hay la necesidad de que haya una concepción un poquitico menos farisaica, menos rabínica y sí más bajo la tutela del Mesías, que es quienes nos enseña a nosotros a interpretar la Torá. La interpretación de la Torá no es lo que el rabino dice, no es lo que Maimónides dice. La interpretación de la Torá no es lo que Joseph Caro y Baruch de Spinoza, no. La Biblia se interpreta bajo lo que nosotros tenemos como Redentor y Salvador, como ministro que nos lleva a nosotros al Padre Celestial, porque Él es el único camino, verdad y vida. Y Él es el que mora en nosotros juntamente con el Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y más abajo en ese Juan capítulo 14, Yeshua answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him and we will come to him. Y lo digo en inglés porque a veces uno lo dice en español y como que no entiende. Entonces si de pronto la próxima me sale en chino, lo pongo en chino. Y haremos morada en él. Vendremos y haremos. Elohim, pluralidad. Y haremos morada dentro de él. Y eso no le quita ni al Padre su autoridad magistral sobre todas las cosas, ni tampoco le quita la autoridad al Mesías que el Padre le ha dado a él para que domine todas las cosas, sino que hace que el reino de los cielos esté al alcance y la disposición de todos y cada uno que estamos buscando con misericordia, con sencillez, con humildad, que se cumpla su majestad, su voluntad sobre la tierra. Y eso es muy, muy diferente de entender qué es Eloheinu y qué es Ejad. Dado que Dios Elohim es espíritu, y de hecho espíritu supremo,
es el Padre y los Espíritus, ya lo leímos en Hebreos 12:9, Salmos 11, 104:4, Números 27:16. Entonces el reino de los cielos es donde Elohim mora, donde el Padre mora. Los seres que pertenecen al reino espiritual son por tanto divinos, celestiales. La palabra que mejor escribe esta concepción es Elohim. Es un ser celestial, es un poderoso, es alguien enviado por el Todopoderoso, o puede ser un demonio que reside en las entidades celestiales, que está en contra del Todopoderoso. Un Elohim es un ser divino, de naturaleza celestial, de gloria celestial. Primera de Corintios 15:40, en el sentido que habita en el plano de la espiritualidad de la realidad. Esto significa que aunque existen múltiples seres en el plano espiritual de la realidad llamados Elohim, no estamos obligados a asumir que sean iguales en cuanto a sus atributos. Simplemente están en el mismo terreno de juego, sin importar la diferencia de su naturaleza. Todo agradecimiento, toda honra, todo honor, toda exaltación sea para el Padre, que vive y que nos lleva a nosotros a entender todas estas cosas. Nosotros como familia, yo como servidor, no recibo agradecimientos de ningún tipo. Este material todo es gratis, de instrucción, sin ánimo de lucro. Aquí no estamos promocionando ningún PayPal, ni ninguna donación, ni incentivos, nada de eso. Si a usted le nace apoyar el ministerio del reino de los cielos, vaya, haga justicia y misericordia. Y cierro diciendo esto en Isaías 57, 15 al 16. Porque así ha dicho el que en lo alto y sublime habita para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas, en santidad, pero también en el quebrantado y el humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los oprimidos. Porque no voy a contender para siempre, no voy a estar airado para siempre. No. Yo que hago desmayar los espíritus, también creo el aliento de vida. La promesa, aliento de santidad, se ha cumplido en cada corazón con intensidad. Testigos a las naciones, como Yeshua enseñó. El espíritu de la verdad, su amor nos llenó.